Cuando tú me digas. Bueno, buenos días. Esta es la cuarta jornada del curso de formación que estamos realizando para el conocimiento de la peligrosidad del amianto dentro de la actividad laboral que significa retirar este producto. Hemos tenido 3 días intensos de formación. Los 2 primeros basados fundamentalmente en el conocimiento del amianto como mineral, del conocimiento del amianto como producto peligroso, como producto venenoso para nuestra actividad. Conociendo ese riesgo, hemos desarrollado las medidas preventivas para eliminar dicho riesgo siempre que se realice de la manera adecuada. En el día de ayer se ha incorporado nuestro compañero Enrique Delgado, especialista en todo tipo de maquinaria de prevención. Nos ha dado una charla teórica en cuanto al funcionamiento de los equipos, en cuanto a la singularidad de los productos de amianto friable y el modo de atajarla, más compleja, con más riesgo que las primeras que hemos dado de no friable, y a continuación nos va a recordar la parte importante de su charla, de su disertación, y pasaremos luego a desarrollar, a crear una burbuja de trabajo en donde podríamos retirar amianto friable sin riesgo para nuestra salud. Sin más, mi compañero Enrique Delgado os va a recordar lo comentado ayer. Vale. Entonces, lo importante es que una vez que sabemos que vamos a trabajar con material friable, lo que hay que hacer ya es planificar perfectamente los trabajos que se van a realizar. Una de las condiciones siempre para trabajar con material friable, como comentábamos ayer, era crear una zona confinada. Las zonas confinadas pues son zonas donde te tienes que adaptar un poco a la geometría y a lo que hay en el campo en realidad. Pueden ser muy sencillas o pueden ser muy complicadas. A partir de cómo son, de los volúmenes y de las formas en que vamos a trabajar y cómo se va a trabajar, pues definíamos ayer un poco las formas en las que se va a constituir un poco todo lo que es el trabajo y la organización del trabajo. Vamos a ver si podemos irnos a la pantalla. Bien. Aquí veíamos una metodología de confinamiento. Esto está basado en la forma francesa, pero que puede ser muy ejemplarizante de lo que de alguna forma pues se puede hacer con ello. Teníamos un área que estaba totalmente de alguna forma controlada por lo que es la zona de trabajo. Teníamos una zona de trabajo, hay puesto como tal en francés zona de trabajo, pero que sería la zona que es la zona que vamos a conseguir que esté en depresión. Teníamos en otra parte un tratamiento de aire. Aquí en España no es obligatorio este tipo de equipos, se utilizan motorizados, pero en Francia la nueva normativa ya es obligatorio a que de alguna forma sean equipos con su sistema de respiración mediante compresores de aire, aires filtrados y tratados. Tenemos una zona que es la zona de los extractores o de los depresores, una salida de personal, en este caso de 5 etapas. En España en algunos sitios obligan a 5 etapas, en otros obligan a 3 etapas para la descontaminación del personal. En lo que vamos a ver abajo hemos dispuesto de 3 etapas, pero bueno, para que os hagáis una idea, pero en realidad en algunas zonas obligan a 5 etapas. Como comentábamos también, aparte de lo que es la propia esclusa de descontaminación del personal, existe lo que es el vestuario para el propio personal. No hay que confundir lo que es una esclusa de descontaminación del personal con lo que es un área de vestuario. La esclusa es exclusivamente para descontaminarse, para que el personal se pueda descontaminar. Y el vestuario es la zona ya de vestuario para salir a la calle. No pueden estar las dos zonas mezcladas, ni pueden estar confundidas, ni puede ser una única unidad en la que tengas todo, porque al final, al cabo de mucho tiempo de trabajos, al final siempre se acumulan tipos de fibras o de contaminantes, y bueno, pues muchas veces no se lleva todo el control que se debería de llevar para que estarían perfectamente las esclusas bien descontaminadas y el vestuario bien descontaminado, con lo cual tiene que ser bastante bien diferenciado.
En esa otra zona vemos que pone zona de recuperación, es zona donde de alguna forma están los restos de los materiales que se han descontaminado, o sea, que se han sacado de la zona contaminada. El estocaje de materiales, pues todo lo que se pueda necesitar, y estocaje de desechos, que son los que están ya listos, embalados, etiquetados perfectamente para poder sacar directamente ya al vertedero, para hacer el transporte al vertedero. Esa es, digamos, la zona clásica. Lo que vamos a hacer abajo, dado el espacio reducido que tenemos, de alguna forma es, bueno, habéis visto la estructura un poco cómo está, se va a proceder a hacer lo que es una cubierta con plástico. Generalmente en otros países sí está especificado las características del plástico. Nosotros vamos a utilizar, copiando del francés, porque es el más recomendable, y además en las guías pues se recomienda, no es de obligatorio cumplimiento, pero sí es recomendable, porque la experiencia lo dice así, pues el de Galga 800, un polietileno de Galga 800. Que sepáis que en Francia eso no valdría simplemente así, sino que además tendrías que presentar un certificado de calidad del polietileno con los diferentes ensayos. Es decir, sí, roturas en una dirección, roturas en otra dirección, la resistencia que tiene, porque no vale cualquier plástico. La idea de que cuando tú haces un confinamiento es que en el primer momento, como comentábamos ayer, tienes que empezar a trabajar con los depresores y empiezas a trabajar las 24 horas del día, aunque tú, en este caso la normativa nacional, lo que te dicen es que el máximo que se puede trabajar son 4 horas, ¿vale? Pero podría ser que un equipo trabajara 4 horas por la mañana, otras 4 horas luego más tarde y así sucesivamente, pero el equipo tiene que estar las 24 horas del día trabajando. Si tú tienes un confinamiento hecho de cara al exterior, por ejemplo, y has utilizado un plástico de una calidad pues no la adecuada, no vamos a decir de baja calidad, sino no la adecuada, ¿qué ocurre? Que puede venir un día de tormenta, puede venir un aire más fuerte de lo normal, lo desgarra y al final todo lo que estás consiguiendo como depresión lo has perdido. Riesgos, contaminación en principio del medio ambiente si tú no estás, pero no solamente del medio ambiente, sino de las personas que puedan estar cerca de la zona de trabajo. Entonces, por eso es muy importante preparar muy bien la zona de trabajo, tenerlo muy bien organizado y utilizar materiales de primera calidad o los más apropiados para que de alguna forma evitemos problemas de cara en el futuro. Aquí veíamos un poco por lo que se va a hacer abajo, realmente, que es un poco lo que es una burbuja. Esa es una situación muy regular, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de por dónde entra el aire, que lo más necesario, aquí ponemos, por ejemplo, que en la zona confinada es necesaria una entrada de aire correspondiente en el lado opuesto. Claro, hay figuras, como vimos ayer en algún caso, en las que es muy difícil que pueda entrar por el lado opuesto, porque por la forma física en la que está hecho, o sea, la zona donde trabajas, es bastante complicado. Sin embargo, hay que buscar el lado más opuesto para que se pueda realizar un barrido, el máximo barrido posible de todo el área donde se está trabajando. Esto, como comentábamos ayer, luego hay una serie de normas y de reglas. Esta es una que comentábamos ayer, que es lo mínimo, con esta regla es lo mínimo que se tendría que conseguir en una burbuja. Comentábamos que aquí salen 7,2 renovaciones. Esto para la esclusa de descontaminación del personal, por ejemplo, es ideal, está bien, perfecto, magnífico. De aquí para abajo yo no consideraría que ya sería bueno. Lo normal para calcular las renovaciones de aire sería que los metros cúbicos que haya, los equipos diesen 15 renovaciones, a ser posible, porque siempre vamos a tener pérdidas y demás y nos vamos a quedar en 10, en 8, en 12, pero en el peor de los casos 7,2. Si nos vamos a 15 renovaciones cubriremos perfectamente. Esta era la figura más complicada que veíamos ayer, pues aquí perfectamente vemos que no teníamos ninguna entrada de aire opuesta, salvo las laterales que vemos ahí en la parte donde son ventanas. Esta era una propuesta que se podía hacer y era la de colocar un depresor en la zona más difícil para ayudar al depresor final, que luego lo veremos, a intentar de alguna forma conseguir renovaciones y mover el aire suficiente como para que el contaminante que pudiera estar en suspensión se pudiera capturar por el sistema de depresión y de los filtros. Evidentemente, esto que estamos viendo aquí es todo teoría, porque lo más importante es hacer la prueba de humo, que luego la haremos abajo. En la prueba de humo, con la máquina de humo se va a ver cuál es el flujo que se mueve, por dónde se mueve el aire y de qué forma se mueve. Vamos a ver las zonas por donde puede entrar aire que no las teníamos controladas y vamos a ver las zonas donde, en qué esquinas, en qué rincones se puede quedar el humo estático, aunque la depresión se consigue, la velocidad del aire no es la suficiente y entonces ahí es donde nos va a decir, cuidado que aquí puede haber contaminante porque no lo hemos tenido en cuenta. Y sin embargo es una zona a reforzar mediante la aspiración y limpieza más adecuada antes de quitar todos los equipos.
En esta otra zona, en esta otra filmina, pues vemos un poco la solución que se le ha dado, ¿no? Vemos que poníamos un depresor allí pequeño, bueno, a ver si de alguna forma nos creaba un apoyo, y en esta ya vemos concretamente cuál sería la situación mejor para poder trabajar. Crearíamos un pequeño espacio confinado y le daríamos una salida para la esclusa de personal y una salida para la esclusa de materiales. Y pondríamos el depresor en ese lado porque sería la zona más opuesta a la entrada de aire que teníamos en la figura anterior. Pero todo esto siempre hay que jugar con el humo para ver un poco cuáles son los caminos que lleva, para decir de alguna forma cuál es la posición y, y sobre todo también los caudales que vamos a tener que meter. Independientemente de que tenemos otra máquina, y lo vamos a ver, en la que vamos a trabajar con la depresión. Es un equipo que tenemos para poder medir la depresión, y vamos a trabajar también con un anemómetro para ver las velocidades y calcular un poco pues, los caudales que se pueden obtener en ese trabajo, ¿eh? Sí, bueno, el anemómetro, efectivamente tienes razón, el anemómetro, yo no sé si lo habéis visto alguna vez, es un aparato, seguramente que sí, es un aparato muy sencillo. Este es un anemómetro digital, por ejemplo, que es lo que ya utilizamos, bueno, se utiliza habitualmente. Comprende de un molinete que tiene un sentido de la dirección, hay una flecha que marca, y donde luego hay una escala interior donde lo que nos está mandando es, pues en este caso nos lo puede dar en metros por segundo, en kilómetros por hora, en nudos y demás. Bueno, nosotros lo que utilizamos generalmente es metros segundo, con lo cual calculamos efectivamente los metros cúbicos sin ningún tipo de esfuerzo. Con esto vemos un poco toda la velocidad que alcanza el aire en los depresores, y se puede hacer el cálculo de los volúmenes y de los movimientos que estamos haciendo, de las renovaciones. Como comentábamos ayer, en muchos casos el material, la friabilidad también de los materiales, pues aparentemente está clara, pero siempre, como en todo, no solamente hay negros y blancos, sino hay zonas grises. Y comentábamos ayer que, por ejemplo, el no friable, que generalmente todo el mundo lo conocemos como el fibrocemento, como las cubiertas de fibrocemento, en algunos casos ese material, aunque se considera no friable, dada su situación de deterioro y de rotura, de que, bueno, que hay veces que lo coges con las manos y se te quedan las manos, pasaría ya a ser friable. Hay aquí algunos ejemplos, esto lo vimos ayer un poco, de una solución técnica que se dio en un aeropuerto en Orly concretamente, pues bueno, para poder eliminar placas de fibrocemento que en condiciones normales pues hubiera pensado que se podría quitar como material no friable. Sin embargo, todo el sistema que veis se realizó en función del material friable. Desde el confinamiento mediante un sistema elevado que iba rodando por debajo de todo lo que eran las zonas y los vanos de los hangares del aeropuerto, iba rodando y se iban quitando las placas de fibrocemento de tal forma que pasaban a un primer piso, de ese primer piso se pasaban al segundo, se descontaminaban y salían al exterior. Y en la entreplanta, como podemos observar, por ejemplo, en este caso, en esta zona de aquí, pues hasta incluso el personal disponía ya de sus zona de descontaminación personal con las escaleras de bajada sin tener que salir directamente a la calle. Aquí vemos un perfil, aquí vemos otra situación en la que se ve perfectamente cómo está ubicado la zona de descontaminación del personal y la zona de descontaminación del material que va directamente, pasa directamente, si os fijáis aquí pasa directamente en esta otra zona, ¿eh? Como veis está compartimentada en varias zonas porque eran varias zonas de trabajo para cubrir y adaptarse a las necesidades de lo que eran los vanos de la zona donde estaba el fibrocemento. Esta es una situación como muy especial y también es en Francia, que siempre las normativas son mucho más exigentes, pero para que os hagáis una idea de hasta qué punto se puede llegar de un material no friable, que teóricamente es no friable, a que pueda llegarse a tratar como material friable. Aquí vemos unos ejemplos de descontaminación, esto pues son grandes volúmenes. Ahí vemos, por ejemplo, depresores de 100.000 metros, de 100.000 metros cúbicos, ahí es uno de 50.000, fijaros que está elevado. En la zona donde se va a trabajar, en la planta que se van a trabajar, está elevado, correcto, está elevado sobre unos andamios para poder trabajar en esa zona. A medida que se iba trabajando, se iba bajando el equipo y demás. A todo esto, aquí no se ve evidentemente, el personal salía por otra zona y el material por otra zona donde tendrían sus esclusas de material
o sea, sus esclusas de descontaminación del personal y sus esclusas de descontaminación del personal. Y ayer acabamos en esto que era un poco las normas importantes de obligado cumplimiento en estos trabajos. Las que yo considero y las que creo que todo el mundo considera que pueden ser de importancia a la hora de cumplir. Mediciones ambientales a realizar antes, durante y después de los trabajos. Importante, porque eso nos va a decir cómo llevamos los trabajos, si estamos trabajando en condiciones, si no estamos trabajando en condiciones y cuál va a ser el resultado final del trabajo. Tras la aprobación del laboratorio se procede a la adecuada limpieza del espacio confinado y a la retirada de los elementos del mismo. Es decir, después de haber mandado la última muestra, después de haber realizado los trabajos, mandáis al laboratorio las muestras y el laboratorio responde, oye, perfecto, está por debajo de la norma, está por debajo, está perfectamente, se carece de fibras o las fibras no se aprecian, pues entonces se procede al desmontaje y a la retirada de todo lo que es la zona de confinamiento, limpieza de los equipos y demás. Importante, y que hemos dicho también, es seguir las instrucciones del plan de trabajo. O sea, si nosotros hacemos un plan de trabajo con todo el criterio técnico y nos lo aprueba la administración, es importante seguir ese plan. Importante, porque si no, bueno, pues al final de lo que pretendías a lo que es, pues no tiene nada que ver. Y la administración va a estar encima tuyo diciendo, oye, esto no es lo comprometido ni lo que estaba firmado. Comprobar diariamente la depresión y las posibles fugas de aire que pudieran producirse. Las zonas confinadas, como hemos comentado, muchas veces están expuestas al aire. Una tormenta de cualquier cosa, cualquier incidente puede romper la burbuja. Entonces hay que estar constantemente vigilando que esté todo en condiciones. Existen en el mercado, ayer no lo comentamos, pero existen en el mercado, lo mismo que tenemos este equipo que vamos a medir la depresión, esos equipos de depresión se pueden programar y se puede poner. De hecho, este dispone de programación, lo que pasa es que como abajo vamos a hacer una cosa que es totalmente sencilla, no vamos a poderlo ver, dispone de un punto bajo de nivel de depresión y un punto alto de nivel de depresión. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que nos da es unas alarmas que quedan registradas y que la administración sí quiere tener, en muchos casos, ese diagrama o esos puntos de altos, de bajos y mínimos de depresión para ver si efectivamente se ha cumplido con lo que estaba en el plan de trabajo. Pero a su vez se pueden conectar online a un sistema acústico, a un sistema luminoso e incluso vía GSM a través del teléfono. De tal forma que en Francia, por ejemplo, es de obligado cumplimiento que no solamente se ponga una película de piel, como vamos a poner nosotros, o sea, una película en la burbuja, sino que se ponen dos películas de plástico, que lo llaman ellos la doble piel, una por dentro y otra por fuera, para evitar que se pueda romper. Pero además los sistemas están conectados las 24 horas del día para que en caso de una rotura o lo que pudiera ocurrir, automáticamente se marca esa señal, porque ya hemos colocado un máximo de depresión y un mínimo de depresión. Entonces, si salimos dentro de ese parámetros, automáticamente nos mandan una señal diciendo aquí ocurre algo. Y entonces hay una persona siempre que puede estar de vigilancia o durmiendo en aquel momento, pero le llega la alarma al teléfono y sale pitando para allá porque sabe que hay algo anormal, ¿vale? Los depresores deben de estar funcionando 24 horas desde el inicio hasta el resultado negativo de obtención de fibras por el laboratorio. La gente muchas veces cree que se coge, yo trabajo, pongo el depresor, lo mantengo y luego cuando me marcho lo quito y punto. No, los equipos tienen que estar trabajando las 24 horas del día. La idea es mantener precisamente dentro del confinamiento todos esos contaminantes, tenerlos controlados. Y la única fórmula es teniendo los equipos en depresión para evitar pérdidas al exterior. Dichos elementos serán embalados como si fuesen también residuos contaminantes. En efecto, es decir, tú has terminado, te dice el laboratorio, oiga, tiene usted todo perfecto, muy bien, empiezas a recoger los equipos, empiezas a desmontar la burbuja, pero la burbuja hay que limpiarla previamente, hay que dejarlo perfectamente. Si has utilizado madera, la madera lo más limpio posible, si has utilizado andamios, pues también hay que limpiarlo lo mejor posible.
todos los elementos que se hayan utilizado y todo aquello que sea fungible, como puede ser la madera, como puede ser los plásticos o otros elementos que se hayan utilizado, como trapos o cualquier otra cosa, automáticamente lo mejor es coger y tratarlo como si fuese con material contaminante. Posiblemente no tenga contaminante porque nos ha dado negativo, pero siempre puede haber restos y siempre puede haber riesgos de que eso no sea así. Entonces, lo mejor es coger y totalmente todo, meterlo dentro de bolsas de desecho, etiquetadas y llevadas a vertedero como si fuese material contaminante. Y luego, pues lo más importante, la normativa nos dice que no se puede trabajar más de 4 horas en los trabajos. Aquí ponemos de descontaminación de amianto porque, como comentamos ayer, estamos hablando de en este área, pero en realidad es que no se pueden realizar trabajos de más de 4 horas siempre que lleves equipo de respiración. Esa es la realidad. Lo que pasa es que aplicado al amianto, pues tiene todavía, si queréis, más singularidad, ¿no? Medios de trabajo, equipos de protección. Equipos, esclusa de 5 etapas, esclusa de materiales, depresores de aire, filtración de aguas. Filtración de aguas no hemos hablado mucho porque en la descontaminación de personal los equipos, como algunos ya lo conocéis y lo vais a ver abajo, el equipo es un equipo ya compacto en el que por un lado metes el agua de la ducha, que es el agua de la red o que contienes en el depósito, se calienta para mantenerla, para que pueda ducharse a gusto la persona, te descontaminas y se recogen las aguas por la parte de abajo, automáticamente se filtran y se pueden sacar al exterior. Esas aguas evidentemente son sucias, pero lo que sí que tienen es una serie de filtros, los equipos que filtran todos los contaminantes físicos que pueda haber. En el caso de los equipos que nosotros siempre proponemos, el último es de una micra. El último de una micra y ya es más que suficiente para retener todas las fibras. Tened en cuenta que los filtros son filtros de polipropileno generalmente trenzado, están pensados para poderse desechar. Lo ideal sería que cada vez que se utilice diariamente se desecharan, eso sería lo ideal, sabemos que no ocurre así, pero no es mala costumbre el que se haría de esa forma. Y a su vez además es que el filtro trabaja en profundidad, es decir, la filtración por profundidad es que poco a poco va penetrando dentro de lo que son las capas del tejido y se van depositando allí lo que son los filtros, las partículas o las fibras. Cuanto más tiempo pasa, más se tupe, con lo cual impide que más fibras puedan ir pasando. Pero es la forma en que se trabaja. Entonces, el último de micra es bastante suficiente, ya más que suficiente, para que podamos emitir aguas al exterior y demás. Aspiración, es importante disponer de equipos de aspiración, un aspirador pequeño o un aspirador grande. En las grandes obras yo siempre propongo aspiradores grandes, siempre con su equipo de filtros, o sea, con sus filtros H13 y prefiltros para evitar el daño del filtro H13, porque es el filtro más sensible de todos. No hemos visto nada de los aspiradores porque tenemos un tiempo determinado, pero siempre es conveniente disponer de un aspirador de gran caudal para poder aspirar el máximo de fibras, el máximo de producto que pueda haber. Si se realiza una buena limpieza con aspirador, estoy convencido, sobre todo cuando haces la prueba de humo, que dices, ahí se me puede quedar fibras, ahí se me pueden quedar contaminantes. Si ahí atacas bien con el aspirador, estás teniendo, yo te diría que casi el 99% de éxito en el trabajo que estás realizando, porque estás evitando que haya fibras por ahí que te estén dando falsos análisis de laboratorio, por el cual en un momento determinado alguien te dice, oiga, que es que usted no cumple la normativa en cuanto a fibras, tiene que volver a limpiar. Si haces una buena limpieza con aspiración, una vez que teóricamente, una vez que hayas acabado los trabajos, casi seguro que los niveles de contaminación están por debajo de lo que realmente dice la norma. Medición de aire y de presión, eso lo vamos a ver abajo un poco cómo lo vamos a realizar, sobre todo en una zona confinada. Máquina de humos, bueno, pues un elemento que yo creo que es fundamental. A nivel nacional yo he observado que no se utiliza mucho y yo creo que es que no se le ha dado suficiente importancia, pero es que es una prueba que ya vais a ver, es una prueba sencilla, no te requiere ningún tipo de conocimiento en absoluto. Se llena de humo la zona confinada y se va viendo cómo se van moviendo los caudales, las velocidades del aire, por dónde se queda. Es una prueba muy sencilla y que te va a decir prácticamente casi todo lo que vas a tener que hacer durante el trabajo para que no tengas ningún tipo de problema después en el análisis final. Consumibles, humectantes, aspirador,
film transparente de 800 galgas, balizamiento y señalización, embalaje. Hay cosas aquí, por ejemplo, como el balizamiento y la señalización y el embalaje. Del embalaje hablamos ya ayer un poco también, que la gente no le da importancia. Trabajar con buenas herramientas facilita muchísimo los trabajos, o sea, pero muchísimo. No tienes que estar pensando si lo envuelvo con plástico, si no lo envuelvo, no, o sea, tienes ya un big bag, por ejemplo, de placas, o un big bag donde puedes meter los desechos del amianto, que ya está perfectamente estudiado y adaptado a las necesidades, viene con toda su normativa. O sea, el inventarte envolver las placas de fibrocemento en plástico, que muchas veces hay un pequeño movimiento, se acaban rajando, llegan al suelo, se rompen, eso es un lío. Es decir, mételo en un buen big bag, que lo pueda suspender la grúa, que para eso también las gazas están calculadas para sus volúmenes y pesos, lo puedes bajar perfectamente, solamente lo único que tienes que hacer es comprobar que no ha sufrido daños y ya viene etiquetado y todo, lo coges, lo pones en la zona de desechos y cuando venga el camión para el vertedero. O sea, contar con buen material es importante, te ahorra tiempo y disgustos. El balizamiento, pues tampoco la gente le da importancia, sin embargo, en el esquema anterior que habíamos visto, basándonos en la forma que lo hacen los franceses, es importante un buen balizamiento. No podemos hacer lo que habíamos visto en la fotografía que vimos ayer, en la que pones un balizamiento y encima pues, se te meten los individuos fuera, no respetan la zona. Si tú estás trabajando en una zona donde hay ciertos riesgos, porque además hay restos de material, hay unas zonas que son potencialmente, aunque lo tienes todo muy bien confinado y todo muy bien en depresión y todo muy bien controlado, de alguna forma sí que debes de tener en cuenta que hay una zona y un espacio donde los trabajadores que están inmersos en los trabajos de descontaminación de amianto tienen que trabajar tranquilamente, sin ser molestados y sin que nadie les interponga ningún obstáculo ni nada. Entonces el balizamiento es muy importante, las señales de advertencia también, y como bien sabéis, dentro de esas señales de advertencia, que la pondremos abajo una de ellas, pues durante los trabajos de descontaminación no se puede beber, no se puede comer, no se puede fumar, y sería deseable que cada vez que se sale para una necesidad personal o lo que sea, la persona se descontamine, pase por la esclusa de descontaminación de personal y se descontamine. Y si se tiene que cambiar 4 veces de buzo y de respirador, se tiene que cambiar 4 veces. Y eso es así. Y si no se hace así, pues con el tiempo, como decíamos, pues iremos acumulando pues cosas que no deseamos. Sobre todo muchas veces por lo que comentábamos ayer, el pelo ensortijado es un problema, la barba es un problema, las uñas, que las tenemos prácticamente casi todos, es un problema. Si no te las limpias bien, al final acabas arrastrando contaminantes fuera. La ropa no debe de salir nada más que aquella que es la tuya, que es la de calle y que la tienes en el vestuario. Lo demás tiene que ser desechado. O también, en vez de ser material desechable, puede ser material reutilizable, pero lavado siempre en sitios donde haya control de filtración. Se pudiera lavar, se puede recuperar ciertas cosas, pero lo deseable sería que sea material todo desechable. Se mete todo al final en los big bag, como si fuese material de desecho, el material que tiene amianto, y te deshaces de ello. Humectante, aquí hemos puesto humectante, para que os tengáis un poco más las ideas claras. Vamos a ver, hay 2 tipos, porque la gente cuando a nosotros nos suelen llamar, oiga, necesito humectante, lo llaman de muchas formas. Hay 2 formas, hay dos líneas de producto. Una es un humectante, o es un encapsulante, que lo que hace es encapsular las fibras, es decir, tú has hecho ya los trabajos de limpieza de todo lo que son el contaminante, lo has dejado todo limpio, lo has dejado perfectamente, pero puede quedar algún rastro de fibra en algún sitio, aunque tú has intentado limpiar lo mejor posible, has podido dejar un rastro de fibras, algo, no se has podido quitar, no has llegado a un rincón, o crees que lo has limpiado bien, pero bueno, aparentemente lo has aspirado y está todo perfecto. Sin embargo, es conveniente que se pueda echar un encapsulante. Un encapsulante no es ni más ni menos que una película de un polímero generalmente que se coge con lo vamos a ver abajo, pero bueno, vamos a hacerlo con agua para simularlo, que es simplemente atomizar ese polímero, ese encapsulante sobre las zonas que pudiera ser de riesgo o que creamos que igual no se ha podido limpiar bien, y lo que hacemos es fijar las fibras y quedan endurecidas. De tal forma, en este caso, en el caso de los encapsulantes, suelen ser productos tan rápidos en su secado
y tan duros una vez secos que no se deben de utilizar con los equipos depresores, por lo menos con los equipos depresores, y con todos aquellos equipos que sean rotativos a ser posible. ¿Por qué? Porque como lo aspire y vaya a la parte motor, los filtros van a filtrar una parte, pero algo puede llegar. Como se quede y lo dejes quieto, se endurecen y te has quedado sin equipo. Esto tenerlo siempre muy en cuenta, ¿eh? Porque podéis estar trabajando cerca de un depresor puesto en funcionamiento con el encapsulante y resulta que es que al final, bueno, pues al final acabas cargándote el equipo. O sea, primero, igual no has echado todo lo que tenías que echar donde querías echarlo, y segundo, que por la aspiración te lo ha llevado el equipo y te lo puedes cargar. Y esto os lo comento porque yo he recibido equipos en los que hemos tenido que coger directamente el motor y no hacer forma, bueno, no hay forma humana, tirarlo y poner otro nuevo, porque se han quedado como piedras. Te dicen que no, pero evidentemente es claro, o sea, ahí ha entrado material de encapsulante, para que os deis cuenta cómo queda. Ese material de encapsulante, por ejemplo, en una tubería, en una pared o en cualquier otro sitio, luego se puede repintar, se puede, o sea, que sirve como base para decoración o para lo que sea, o para cualquier otra aplicación que luego tengáis que hacer. Y luego está la otra línea, que es por penetración. En algunos sitios, yo no sé si habéis visto, aquí no he traído ninguna foto, pero bueno, hay zonas muy amplias, por ejemplo paredes, donde, claro, tienes que intentar levantar todo lo que son las capas de friable, que están debajo generalmente de la escayola o de la pintura o de un revestimiento previo que hay. Pero claro, eso es muy duro, porque hay que rascarlo, aunque lo humectas no penetra, y entonces hay una serie de unos humectantes que mediante un pequeño sistema de inyección se reparten por las paredes y demás, de tal forma que mediante una pequeña presión de agua y mezclado con ese humectante, ya previsto, la mezcla ya está prevista, se va humectando poco a poco no es por presión tampoco, es por penetración, poco a poco va a penetrar, pero no casi es por presión, es por la porosidad del material, sí, va absorbiendo, por absorción, va penetrando dentro de la pared, y lo que te hace es que cuando tú, después de 4 horas que ya has dejado aquello, vas a trabajar, te encuentras el material blando. Te encuentras el material blando, lo puedes quitar fácilmente, pero además te encuentras que el producto está aglutinado, de tal forma que evitas fibras que vayan al exterior. Se puede hacer mediante este sistema de inyección, pero también se puede hacer, estos aglutinantes también actúan, se pueden hacer con una brocha, por humectación. Lo que pasa es que hay que ver el medio físico donde lo vas a aplicar, porque si tienes una pintura previa o algo, posiblemente no te pueda penetrar en condiciones. Pero lo que te hace es que te aglutina las fibras, de tal forma que te caen las fibras pues como si fuese material esponjoso, lo puedes quitar y eliminar fácilmente y no emites nada de fibras al medio ambiente, ¿eh? Y luego, en cuanto a equipos de protección personal, pues bueno, tenemos buzos desechables del tipo 5 o 6, en los buzos no voy a hablar, el problema que existe es que la gente se va a buzos muy económicos y muchas veces no se dan cuenta de que los buzos tan económicos, pues resulta que se rompen 2 y 3 veces y un buzo roto no vale para nada. Un buzo tiene que estar siempre perfecto y en el momento en que se rompa hay que reponerlo, porque lo que estamos evitando y estamos creando es una barrera de que podamos arrastrar fibras a través de nuestro cuerpo, a través de la ropa que tengamos debajo al exterior. Entonces no se debe de alguna forma utilizar buzos de baja calidad, aunque cumplan la normativa del tipo 5 o 6, porque al final estamos pues llevándonos la contaminación de un sitio a otro. Protección respiratoria completa, aquí estamos hablando, eso está mal puesto, no es 2000 partes por millón, lo mandé corregir y no lo han corregido, disculpad, eso es el factor 2000, que es la máxima protección posible, como pueden ser los equipos de respiración motorizada o todos los que son escafandrados y con línea de aire. ¿Cuál? Sí, bueno, es que estuvimos viendo ayer ya esto, lo que teníamos. Blanco, FVF 4050, ¿no? Lua. El equipo respiratorio, como comentábamos ayer, va unido, lo que es la escafandra al motor, va unido mediante una tráquea que lleva al operario y una batería que lleva generalmente colgando, ¿vale? Y lo que hace es que incorporamos un filtro del tipo P3, que es la máxima protección que existe para este tipo de filtraciones, no para este tipo, sino en partículas es lo máximo que existe, y que lo que hace es, mediante la aspiración del motor, nos mete en presión positiva,
al respirador, a lo que es la pantalla, a lo que es esta máscara completa, nos mete aire y nos está creando una presión positiva con aire filtrado, ¿de acuerdo? También dijimos que en el caso de los franceses ahora esto lo están eligiendo ya como mínimo para el fibrocemento, para las zonas que son no friables, y que están utilizando ya equipos forzados mediante compresor con aire filtrado, siguiendo la norma de calidad del aire, para trabajar en el interior, en zonas confinadas, mediante aire comprimido. Guantes de PVC o látex y riesgos mecánicos. Los guantes tienen que ser desechables también. La única particularidad que tienen es que tienen que resistir mecánicamente, porque claro, si coges una placa de fibrocemento y al momento se te ha roto, pues estamos constantemente cambiando de guante con los riesgos que tenemos. Entonces, que cumplan las dos cuestiones, que tengan una resistencia mecánica adecuada para el trabajo que vamos a realizar y además pues que se puedan desechar fácilmente porque, bueno, pues porque hay que recambiarlos constantemente, ¿eh? Vestuario, bueno, pues el vestuario, polipropileno, cubre calza, ropa interior, en fin, bien. Aquí el otro día estábamos comentando qué es lo que utiliza la gente, porque esta es una discusión bastante habitual, qué es lo que utiliza la gente habitualmente cuando trabaja en el friable. Del no friable, luego si queréis podemos hablar un poco en este caso, pero en el friable, lo ideal es que interiormente la ropa interior sea desechable, ¿vale? Nosotros tenemos clientes que, bueno, a algunos no les gusta este tipo de ropa y lo que han adoptado es por camisetas tipo algodón muy económicas para ropa interior, con unos calzoncillos muy económicos, como los que nos daban en la mili, aquellos así muy económicos también, de tal forma que, puesto el buzo por encima, o un pantalón de deporte o lo que sea, porque también esto depende un poco de las condiciones del año. Claro, si estamos trabajando en invierno o estamos trabajando en verano. Si estamos trabajando en verano y te pones algo que, pues bueno, con el calor un día como hoy, pues bueno, la gente sale agotada. Pero cuando estás trabajando, digamos, en situación normal, lo ideal es llevar una ropa desechable debajo, el buzo encima y pasar por las dos etapas de descontaminación, la etapa de la primera ducha y la etapa de la segunda ducha. En la primera ducha vestido totalmente y en la segunda ducha ya totalmente desnudo, salvo el respirador, para poderse descontaminar. Entonces, esta discusión de qué ropa utilizar debajo, siempre en el caso del friable, ropa a ser posible desechable. Nos evitamos problemas de trasladar la contaminación, de contaminación cruzada. En el caso del no friable, no sería necesario ropa desechable, pero sí tenemos que tener en cuenta que no mezclemos, a ser posible, si utilizamos un buzo para esas características, aparte del buzo y barrera del tipo 5 o 6 que utilizamos, es muy importante quitarse muy bien el buzo, de dentro hacia afuera, para que no podamos contaminar la ropa que llevamos debajo. Y si somos un poco, bueno, especiales, o no especiales, sino que tenemos un poco de sentido común, yo diría que ese buzo, además, el que llevamos debajo, o el pantalón o la camiseta que llevamos debajo, casi exclusivamente para esos trabajos de descontaminación, y otra para los trabajos que sean los normales, ¿no?, los de diario. Bien, y yo por aquí, pues bueno, lo único enseñaros un poco en algunas fotos que ayer no conseguimos ver, pues algunos pequeños ejemplos de equipos. Ese, por ejemplo, materiales friables, vemos, hay una esclusa de salida de materiales, en esa ahí vemos unos equipos de depresión, concretamente hay 20.000 metros cúbicos puestos ahí en la parte izquierda, como veréis, con sus cajones y sus sistemas de filtrado. Eso, por ejemplo, y como veréis, esa película que está hecha, eso está hecho en Santander. Eso se hizo en Santander ya hace 8 años aproximadamente. Eso era un hospital que tenía una pasarela intermedia que había que quitar. Esa pasarela intermedia, porque esto os puede ocurrir, porque aparentemente parece ser que puede ser que no sea friable, pero resulta que era friable. Antiguamente, por las formas de construcción, y ahí tú me puedes decir que conocéis mucho más, la forma más rápida que se conseguía construir era poner viguetillas, por ejemplo, metálicas o de hormigón armado, meter una bóveda y tal. Bueno, pues esas bovedillas resulta que en muchos casos eran de material prefabricado con fibrocemento, o sea, con fibras de amianto.
pero no solamente en lo que era la parte de paso del personal, sino en la parte de cubierta exactamente igual. Este es un hospital que tenía un edificio en esta posición, otro edificio en esta posición, este lo iban a rehabilitar completo y este lo estaban haciendo prácticamente, pero por medio había esa pasarela y la querían eliminar. Había 2 pasarelas de este tipo, creo recordar. Bueno, pues cuando se empezaron a hacer las obras se pensaron que era una cosa sencilla y se dieron cuenta que tenía cemento, o sea que tenía fibra el cemento, en la parte de paso del personal y en la parte superior. Hubo que hacer una burbuja completa de todo. Fijaros cómo ha quedado esa burbuja, lo que veis ahí. Ahí hay un andamio debajo, ese andamio se reforzó con rastreles de madera y luego se puso el plástico encima. Además tenía una dificultad. Como era una especie de pasillo, hacía una especie de corriente de aire de alta velocidad y era un lío tremendo porque estaba siempre con tensión. En cuanto venía un poco de aire se enfocaba por allí y aquello era un cañón que tropezaba contra toda esta parte. Sin embargo, se consiguió hacer, con paciencia, un cerramiento que quedó perfecto. Os lo puedo asegurar que quedó perfecto. Otra cosa que había era que se estaba realizando ahora por verano, días como hoy, con un calor impresionante, y empezaban a trabajar a las 6 de la mañana, para que a las 10 de la mañana, 4 horas, estaría todo para no sufrir el calor, porque claro, eso era un invernadero. Y eso que había depresiones, había 20.000 metros cúbicos que se calcularon del orden de 15 renovaciones y se cumplieron. Yo estuve presente cuando se montó todo, colaborando un poco cómo podíamos hacerlo y al final pues quedó francamente bien. Pero aún así todo el personal que estaba trabajando dentro pues era un invernadero, o sea, y entonces a las 10 de la mañana cerraban el asunto, recogían, ponían tal y al día siguiente. Se tardó un poco más de lo normal, pero se hizo un trabajo excelente y quedó perfectamente hecho. A la derecha vemos un poco lo que es una esclusa de salida de personal, como la que tenemos abajo. Esto es lo que os comentaba ayer un poco de las 5 etapas y cómo se trabaja, es decir, el personal puede entrar por un sitio y entrar en la zona confinada, pero generalmente tenemos una primera zona que es esta de aquí, que es la sucia, la segunda, que es una zona de descontaminación del personal, la tercera, como veis, ahí hay un cajón donde se tiran los desechos, todos los buzos, guantes y demás material. La siguiente, ducha ya desnudos y salida al exterior. O sea, este es un poco un esquema de cómo se trabaja y cómo se debiera de trabajar. Eso es lo ideal, ¿de acuerdo? En el caso del friable, en el caso del no friable no. Bueno, aquí hay una esclusa de salida de material, este ya es un colaborador externo, un operario que ya está fuera. En este caso veis que está metido en bidones de acero, porque en Alemania, en algunos lands, obligan a que se meta en bidones, o sea, no vale ni Big Bag ni nada, se mete en bolsas y luego va a bidones, y ya se lleva a vertedero. Ese bidón ya ha salido descontaminado de la zona de descontaminación. Bueno, esto es un equipo de filtración para el agua, exclusivamente para la limpieza de las herramientas y de todos los útiles que se hayan podido utilizar. Este es un aspirador de gran volumen, este es el que yo os decía en muchos casos, que es una herramienta muy eficaz, porque con esto es que barres absolutamente todo. Este tiene hasta incluso un ciclón por delante, con lo cual la materia grande, si imagínate que tengas que recoger trozos así de fibrocemento o amianto o borra de este tamaño y demás, queda aspirada, pasa por el ciclón, se deposita directamente y la fibra, lo más pequeño, que generalmente para eso se utiliza el ciclón, que es un ciclón separador, pasa por los filtros y a los filtros H13 y queda perfectamente contenido todas las fibras. Bueno, esto es una cosa parecida, nada más que esto se hizo para un trabajo de una universidad. Esto, como veis ahí hay una especie de ganchos con unos embudos, esto era porque las vigas de acero estaban recubiertas totalmente con gunitado de antiincendio, o sea, de contra el fuego. Entonces, como era muy difícil poder bajarlo y era muy incómodo, se hizo este sistema, un embudo con una grapa, como veis ahí, para poderlo coger a la viga, se iba raspando y el aspirador puesto, y automáticamente todo se aspiraba y todo caía dentro. Pasaba por el ciclón previo, ahí hay un Big Bag donde cae todo lo más grueso y el fino, al final, pasa al aspirador, como hemos dicho, donde queda todo perfectamente recogido. El equipo que generalmente para estos trabajos hemos dicho que siempre motorizado, ya lo hemos comentado. Esto sería digno de entrar en hacer un apartado de EPIs exclusivamente, pero bueno, ahora tampoco podemos hacerlo. Buzo de descontaminación, los guantes que hemos comentado,
humectante, en este caso aquí, pues esto es concretamente un líquido penetrante, film transparente, bolsas de desecho, todo lo que es cartelería, precintos, cintas de balizamiento, pues todo esto es necesario. Tienes que balizar la zona, tienes que precintar, tienes que dar instrucciones claras para que de alguna forma pues sepamos en qué zona estamos moviéndonos y trabajando. Y esto es un poco lo que tenemos ahí puesto en el cartel. Por ejemplo, en ese cartel, por ejemplo, ahí veis que hay 4 etapas, en este hay 5. Este es el más clásico de todos, el de 5 etapas. En Barcelona, por ejemplo, pues quieren 4 etapas en vez de 5. Bueno, en Francia son 5. Dependiendo, eso depende un poco de cada zona de la autoridad laboral. Unos te dicen que con 3 es suficiente. Pero yo, en el caso del friable, vuelvo a insistir, pasar 2 veces por la ducha no está de más, O sea, creo que es conveniente que serían de 5 etapas. Y luego, pues, esto son recomendaciones finales. Evite problemas, mantenga todos los equipos personales y colectivos en óptimas condiciones y realice revisiones periódicas anuales. Los equipos de protección individual, los EPIs, son eso, protección individual. Esto es de la persona y no lo deberíais de intercambiar nunca. Es tuyo, cuídalo, límpialo, manténlo en condiciones. Esta otra parte puede ser común, igual que la batería, no te afecta. Igual que la tráquea también es personal, pero esto no te afecta, esto lo podéis intercambiar o utilizar como recambio de otro compañero porque se ha podido romper y demás. Pero esta parte no. Esta parte no se debe de utilizar nada más que por la propia persona, igual que el calzado y demás. Os contaré una anécdota porque es muy frecuente que la gente dice, jo, mira, el mío está hecho una porquería, me voy al del fulanito y me lo llevo. Como no está, que no le toca el turno, ya está. Bien, hace unos años una importante empresa que se dedicaba a un refino especial de recuperación de aceites me llamó asustada porque en la vigilancia de la salud periódica que hacían, pues resulta que les dieron una traza de tuberculosis. Y claro, joder, salió una traza de tuberculosis y ya se asustaron. Y empezaron a indagar un poco y resulta que la costumbre que tenían, pues los 40 personas que utilizaban diariamente estos equipos, como eran 2 o 3 turnos en algunas ocasiones, es que como no estaba fulanito, pero estaba menganito, y como su equipo está mejor que el mío, me lo cojo, ya se lo devuelvo luego y demás. Bueno, pues este cambio y estos cruces de equipos dio como resultado de que alguien, al parecer, debía de haber tenido o tenía algún rastro de tuberculosis, y esto salió alarmantemente en todos los análisis. Volvieron a hacer análisis y demás, y al final fue un falso negativo. No había tuberculosis ni había nada, pero el susto existió y se demostró un poco pues el miedo a que no se estaban haciendo las prácticas como se deben de realizar. Esto es vuestro, personal. No digo que lo tengáis que llevar a casa ni que lo tengáis que meter bajo la cama, pero sí que digo que lo cuidéis. Y si no está en condiciones, que está rasgado, que no sé qué, pedid que os lo cambien. Pero cuidadlo, porque es equipo vuestro personal, no lo tiene por qué utilizar nadie. Lo mismo que el calzado y otra serie de cosas, ¿vale? Y luego, realizar revisiones periódicas anuales, no solamente de los equipos, sobre todo sensibles como estos, porque estos equipos, si se cuidan, son de larga duración, son de muy larga duración. Las baterías siempre, bueno, tienen algún tipo de problema porque, bueno, pues no se recargan en condiciones, aunque las últimas ya, hoy en día, vienen ya perfectamente, no tienen efecto memoria y tal y demás, pero bueno, siempre te pueden dar un poco más de guerra. Pero los equipos estos son de larga duración, si se cuidan, duran, O sea, creedme que son equipos que, bien cuidados por las personas, duran en el tiempo. Y hay que revisarlos periódicamente para ver si están, anualmente por lo menos, para ver si tienen pérdidas o lo que sea. Y en los equipos que son colectivos, como pueden ser las esclusas, como pueden ser los depresores, como pueden ser otra serie de equipos que los utiliza todo el mundo, esos ahora se está preocupando la gente de que se haga una revisión anual. Yo es que creo que no habría que establecer normas en esto. Yo creo que es más interesante hacer una revisión preventiva de los equipos, que no te encuentres que mañana te dicen, oye, hay que ir a tal sitio porque empezamos los trabajos, y vas a enchufar el equipo y no funciona. Has perdido tiempo, cabreos, disgustos, en fin. La autoridad laboral creo que está empezando a preocuparse un poquito por esto y ya está empezando a pedir las últimas revisiones y que haya pues una periodicidad de estas revisiones, generalmente anual,
generalmente anual. Yo creo que un anual está bien, si se utilizan mucho pues igual habría que bajar la frecuencia, pero bueno, en este caso con un anual está bien. Entonces es preferible tener los equipos siempre listos, una vez que se realizan los trabajos, limpiarlos, dejarlos perfectamente en condiciones y listos para que cuando tengas que empezar al siguiente trabajo estén en perfectas condiciones. Esto sí es muy importante. Y bueno, los elementos de la práctica, vamos a ver abajo un poco, pues están ahí, ¿no? Esclusa de descontaminación personal, equipo de presor de 5.000 metros cúbicos que hemos traído, excesivo para ese, pero bueno, he pedido que veáis uno grande, medidor de depresión, equipo de máquina de humos, anemómetro como hemos enseñado, máscara motorizada, humectantes, globe bag, cinta de peligro de amianto, precinto, cartel con los pictos, big bag de embalaje, saco de desecho de amianto de embalaje y cinta americana. La cinta americana, a mí cuando yo empecé en esto hace 14 o 15 años, que fuimos pioneros en traer los equipos por primera vez y tuvimos que instruir a mucho personal, quien me transmitió un poco todo esto fue una persona que venía de francesa, con el cual teníamos muy buena relación, y aquí no había exigencia. Aquí fue una empresa, en principio, que él de motu propio se preocupó por sus trabajadores y dijo, no, yo quiero las mejores garantías. Y resulta que nos empezaron a inculcar pues un poco todo esto. Ya luego se estableció una norma poco a poco y el mercado lo fue aceptando. Pero la cinta americana no os debe de faltar nunca. O sea, un cúter y una cinta americana en cualquier tipo de trabajo repara todo. Se os rompe un big bag por una esquina, trozo de cinta americana. Que se me ha roto la manguera porque no sé qué, trozo de cinta americana. Oye, que tengo que ponerme, como dijimos ayer, los guantes y no me penetre la intersección de los guantes con la boca del buzo, cinta americana. En la parte de abajo, en los pelos de la bota, con los pies, con los pantalones del buzo, exactamente. El cierre del respirador con la intersección del buzo, cinta americana. O sea, es decir, todos los trabajadores que estén trabajando en este tipo debían de llevar un cúter y un rollo de cinta americana. Es el mejor aliado. Tened en cuenta que es material luego desechable, pero no paras la obra, lo tienes todo controlado, se te rompe en un momento determinado porque has pegado, pues yo qué sé, o ha habido un rozamiento excesivo con un andamio y se te ha roto lo que es la burbuja, lo que es el espacio confinado, la película, un trozo de cinta americana. Es decir, la cinta americana es el salvatodo. Llevarla siempre, llevar un rollo con vosotros, porque os vais a evitar 50.000 pérdidas de tiempo y es de una eficacia tremenda. Y bueno, por mi parte, pues no tengo más que hablar. Si comentáis alguna cosa o tenéis alguna pregunta, yo pues os podré intentar ayudar. Y luego, si no, pues bajamos. Sí, creo que va a ser mejor que cortemos el acto en el aula y pasemos a la parte. Vale, pues venga.